Bien, les saludo a todos en el nombre de Jesús y la verdad es que me siento feliz en este día de poder estar compartiendo este culto, que no es para nadie, es para aquel que es 3 veces santo. Que a Él le damos la gloria. Y me hacía bien el ver cómo mientras adorábamos el Espíritu Santo venía y nos tocaba, ¿vale? Y yo soy una persona que canto muy mal, pero me ponía el Señor una alabanza en mi corazón que me hacía recordarla. Es una alabanza que hace años se cantaba en nuestra iglesia y decía: podrá faltarme el aire para respirar, podrá faltarme el pan para comer, podrá faltarme el sol y no reír. Y dice la alabanza: da igual, hay algo en mí que nunca puede faltar, que nunca puede morir. Escucha lo que te dice el Señor: puede que no tenga nada, pero te tengo a ti, Señor. Y dice el estribillo: te tengo a ti, Señor, te tengo a ti, Señor, te tengo a ti. Tengo la vida entre las manos, tengo el amor que he deseado, lo tengo todo porque te tengo a ti. Quiero darte la buena noticia en esta mañana, que si tienes a Dios en tu corazón, lo tienes todo. Amén. Y si me dejan un par de horas, pues me gustaría decirles algo. No, venga, con 5 minutillos me apano. Dios ponía en mi corazón algo, ¿vale? Y John Kennedy, antes de subir a ser el presidente de los Estados Unidos, escribió un libro, y el libro que escribió le tituló Mientras Inglaterra dormía. En este libro, John Kennedy describe la actitud de Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial, porque mientras Alemania hacía unos preparativos extensos, preparaba estrategias para atacar a Inglaterra, Alemania estaba tomando una actitud pues no muy buena. Por eso titula John Kennedy este libro Mientras Inglaterra dormía. Un país hacía preparativos mientras el otro tomaba una actitud pasiva. Y en esta mañana quisiera decirte de parte del Señor que nosotros estamos en un conflicto abierto, ¿vale? Dice la palabra del Señor, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Un hermano allí en mi pueblo me hablaba en la intimidad, y mientras hablábamos me decía: Jod, el enemigo me está haciendo mucho daño, se está metiendo mucho conmigo. Y me decía: mira, si fuera un hombre, le iba a meter un puñetazo en el ojo, que se le iba a poner morado. Y yo me reía, pero me reía entre comillas, viendo la situación que él tenía, ¿no? Y yo le decía: mira, la única manera que tú tienes de pelear en contra del enemigo es tomando la actitud correcta, y la actitud correcta es tener una vida de oración. ¿Sabe? Cuando usted ora, cuando usted busca, está oponiendo resistencia al enemigo. Quiero darte un consejo en esta mañana: no te conformes a vivir una vida de domingo en el culto, no te conformes a vivir una vida de estudio los martes, creo que lo tienen, ¿no? O un día de oración simplemente. Quiero decirte que cada día en tu hogar estés buscando al Señor, porque dice la palabra de Él que tenemos lucha contra unos espíritus que no tienen descanso. Ellos cada día, dice la palabra, que están buscando e intentando hacernos mal. Pero damos gracias a Dios de que no debemos de temer, porque le tenemos a Él de nuestra parte, que bendito sea el Señor. Amén. Y dice un texto de la palabra, dice: para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. ¿Saben? Me venía a memoria, no sé cuántos de aquí han visto la película de 300. ¿Cuántos la han visto aquí? La 300 es una buena película de acción, muy buena. Es sobre un ejército que son 300 hombres que van a pelear contra el rey de Persia. Y ese hombre tiene una multitud de ejército, es innumerable. En la película se ve una extensa llanura y se ve toda llena de
de gente que iba a atacar contra estos 300. Pero ¿saben algo? Estos 300 me llama la atención que tenían algo tan bueno, tan maravilloso, que estaban unidos. Esta era la actitud que tenían estos hombres, estaban unidos. Porque cuando empezaron a ir a la guerra, esta película nos deja ver que uno cogía el escudo y cubría el costado del compañero. Y así sucesivamente, de tal manera que todos hacían un muro infranqueable y aunque fueran a atacarles o tirasen flechas, tenían la cobertura. Pero había por allí un jorobado, un hombre que también quería ser del ejército, pero no podía levantar el escudo, no podía cubrir y no le dejaron ser participante de él y ser miembro de él porque no podía el escudo. Entre comillas y con mucho respeto lo digo, en la iglesia no necesitamos jorobados. Me explico el porqué. La palabra nos dice que debemos de guardarnos los unos a los otros y no debemos dar lugar al diablo, porque ¿sabes cuando una persona está siendo un jorobado? Sonríe, que Cristo te ama. ¿Sabes cuándo está siendo jorobado? Cuando estamos dando lugar al diablo, el que critiquemos los unos de los otros, el que dejemos al diablo que meta discordia entre nosotros. Te digo hoy, en el nombre de Jesús, que tomes la actitud correcta. La actitud correcta es: guarda las espaldas a tus hermanos. La actitud correcta es: pelea de tal manera que tu actitud esté beneficiando a los otros. Porque el mayor deseo para que esta iglesia avance, el deseo de Dios, es que esta iglesia avance en unidad. Amén. Que no peleemos, no sé por qué digo esto, pero lo siento en mi corazón, ¿vale? Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. No se puede pelear por cargos, por privilegios, por honores. Lo único que debemos de tener en nuestros corazones es el deseo de pelear cada día contra el enemigo que Jehová Dios le reprenda. Amén. Así que te invito a que tomes esta buena actitud. Ora y pide por esta iglesia y no tengamos los brazos bajados. Cuando dice la Biblia, Moisés estaba en el monte y el pueblo de Israel estaba en guerra, creo que era contra el pueblo filisteo, y dice la Biblia que cuando él levantaba las manos el pueblo vencía, pero cuando Moisés bajaba las manos el pueblo era derrotado. Pero hicieron algo. Había dos hombres que sujetaron sus manos para que la tuvieran levantadas y mientras Moisés pedía a Dios, el pueblo obtenía victoria. ¿Queréis tener victoria en esta iglesia? ¿Queréis tener victoria en esta iglesia? Pues sabes lo que tienes que hacer: mantener tus manos levantadas. Busca a Dios, porque en ello vas a encontrar victoria en Cristo Jesús, que bendito sea Él. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Amén. Bueno, pues la verdad, Jor, es que has dado en el clavo. Pero claro, no has sido tú, ha sido Dios. La verdad es que muchas veces que uno no sabe por qué está diciendo algo, pero el Señor sí que lo sabe porque conoce nuestros corazones y sabe cada pensamiento que tenemos en el momento que le tenemos, cómo nos dejamos engañar por el enemigo. Yo reconozco que me dejo engañar por el enemigo también a veces y creo que todos no lo hacemos en algún momento. Entonces eso es lo que nos ha dicho que quiere Dios: unidad para la iglesia, pero a todos los efectos. Que nos está avisando que está el enemigo, que ya es enemigo nuestro, no hace falta que nosotros entre unos y otros peleemos, ¿no? Entonces, gloria a Dios, su palabra, y vamos a pasar a que Santiago nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón también, pero antes vamos a pasar la ofrenda, porque también es una forma de adorar a Dios, pues compartir parte de lo que Él nos da, y poder pues reunirnos aquí, ¿no? Porque al final todo tiene un coste, ¿no? Y cada uno, además, Dios ama al dedor, al que da de forma, con alegría. Entonces, si alguno que no se sienta, no lo quiere hacer, pues que no se sienta comprometido. Y vamos a pasar la ofrenda entonces. Katie,
¿Queréis pasar la cena? Ya te lo he hecho yo. O toma, o échalo tú, toma. Toma, échalo, dame. Esto es lo de la tele, ¿vale? Y ahora me dejas que voy a... Mira, que quiero echar un poquito. Espera, que voy a buscar. Damos gracias al Señor. Amado Jesús, te damos gracias, Padre, esta mañana, Señor, por todo el tiempo que hemos tenido, Señor, y también gracias por las ofrendas, Señor. Te pido, Dios, que pueda bendecir, Señor, a cada persona, Señor, que dio y la que no pudo dar, Señor, tú sabes su corazón, Padre. Te pido que bendiga, Señor, en general, Señor, y que prospere su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues ahora sí, Santiago. Casi nos desarma el chiringuito. Gloria al Señor. Estamos dando un poco de tiempo a ver los niños si se acomodan por ahí. Es bueno que mientras se celebra la reunión los niños estén atendidos, porque si no afectan mucho a nuestro entorno. A ver para Dios cuántos pueden decir aleluya. ¡Aleluya! Es que es bueno decirle cosas al Señor, ¿eh? Bueno, espero que hayan traído bocadillo. Cierra la puerta, Gemma. Porque si tarda mucho se va. Bueno, la verdad es que desde hace ya meses el Señor venía trayendo a mi corazón o a mi mente una palabra y esperaba la oportunidad de poder compartirla. Y la he ido dejando aparcando y al final durante estas semanas sentí, incluso estando el pastor todavía aquí, sentí la inclinación de predicar esta palabra de Dios. Y la verdad es que, aunque hubiese preferido que hubiese estado también el pastor, porque una de las personas, valoro por supuesto todo el auditorio, pero me gozo mucho cuando estaban Teo y Pedro, porque valoran tanto y aman tanto la palabra de Dios, que cuando estás predicando ves que son los que más se gozan, los que más disfrutan. Quizás será por el hecho de que conocen más la Escritura que nosotros, y cuando Dios habla ante la evidencia de la palabra de Dios, los que conocen la palabra de Dios dicen amén. ¿Sí o no? Amén. Amén, gloria a Dios. Y la verdad es que estoy sorprendido porque en la pasada oración del martes surgió, a pesar de que yo no pensaba hacer ningún tipo de intervención, más bien había dejado la reunión en Gema, pero surgió una pregunta que nos llevó a un tema en común. Y el tema en común hoy lo estaba hablando también Job. Y ha citado el texto que yo cité cuando respondí a la pregunta que hicieron, y es: no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Amén. Y lo que estuvimos hablando es de qué forma el diablo trabaja en los creyentes, en personas humanas, para hacernos daño. Y por de ahí el texto: no ignoramos sus maquinaciones, sus estrategias.
Porque por supuesto que el diablo trabaja y encima no duerme. O sea, cuando nosotros estamos durmiendo, él todavía sigue planificando su arduo trabajo. Y encima lo hace bien. Es bueno en su trabajo. Pero el Señor lo reprenda. Amén. Gloria a Dios. Y entonces el martes hablamos de esto precisamente. Y una de las cosas que apunté, puesto que faltaba en la mayoría, es que el diablo a la hora de hacernos daño solo tiene la autoridad que de alguna forma el Señor le permita. Me explico. En la última instancia, Dios es el creador y el soberano absoluto del universo. Y Él es un ser creado. Y aunque está en su lucha contra Dios y contra su pueblo, pero sus acciones están limitadas. Y aunque es cierto que las consecuencias, el estado del mundo viene por su obra, puesto que engañó a Adán, y Adán era un pequeño dios en la tierra, y tenía el señorío del mundo, y el diablo, como no pudo con el papá, pues se fue a por el hijo. Y consiguió engañar a Adán y Eva, y les robó el reino y el señorío del mundo y de la tierra. De ahí las calamidades y las consecuencias que hoy vemos en el mundo, a raíz de esto. Pero los que estudiáis el SEAN especialmente y los que conocéis la palabra, recordaréis Génesis 3:15, un versículo que en teología se llama el protoevangelio, porque enseguida que el hombre y la mujer cayeron y pecaron en la transgresión, ya estaba ahí Dios dando una promesa de salvación y de redención. Nos ama tanto que aun antes de que fallemos, ya Él tiene los elementos que necesita para curarnos, para levantarnos y para restaurarnos. Yo digo que bendito sea Él. Amén. Y bendito sea su nombre. Amén. Entonces, hermanos, esta profecía de Génesis 15, donde dice que la simiente de la mujer, de Eva, pisaría la cabeza de la serpiente, se cumplió en la cruz del Calvario. Amén. Y lo dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice que Él, hablando de Cristo, venció a los principados, a los potestades, gobernadores de tinieblas, los despojó y los exhibió públicamente como espectáculo. De alguna manera para que el mundo espiritual viera que el poder del diablo, la legalidad que el diablo tenía sobre la humanidad, la autoridad le había sido quitada. Gloria a Dios. Amén. O sea, legalmente el diablo ya no tiene ningún poder sobre la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad tiene que aceptar no estar bajo la legalidad del diablo, sino estar bajo la de Cristo. Y ya concretamente en los creyentes, la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, donde tiene Él el poder, al reino de su amado Hijo, que es una esfera dentro del mundo que pertenece al reino de Dios y que ahí el diablo no tiene poder. Y dices, bueno, si no tienes poder, ¿cómo me da a mí tanta guerra? Habría que debatir si es el diablo que te da guerra o eres tú mismo, tu propia humanidad o tu propia carne. O quizás es el mundo, pero también lo hace a través de ti, porque cuando algo del mundo te atrae, te seduce, porque te gusta, no es el diablo. Estoy de acuerdo que el diablo puede utilizar tu carne, puede utilizar el mundo, pero en última instancia no es él, eres tú. Y yo le decía, si cuando alguien cae y dice, es que me caí, no. Hay quien dice, me caí, como que fuera algo accidental. Iba caminando y me caí. En la vida espiritual nadie se cae así, accidentalmente. Cuando alguien peca es porque en algún momento de su vida decidió pecar. No es así, espontáneo. Es porque decidió pecar. Incluso, normalmente la gente antes de pecar, hablando de los creyentes, primero han dejado de dar importancia a las reuniones de oración o a las reuniones de la palabra, han dejado de leer, han dejado de buscar a Dios, se han ido debilitando. Y cuando ya estaban debilitados espiritualmente, ahí el diablo vino, o el mundo vino,
o en su carne vieron algo que les gustaba, y son muchas las cosas que como personas nos gustan del mundo, y lo hizo. Pero no lo hizo accidentalmente, lo hizo porque quiso hacerlo. ¿Vale? Gloria a Dios. Amén. Pues bueno, entonces voy a presentar hoy una asignatura pendiente para todo creyente, para nosotros, porque creo que es una de las formas en las que más trabaja el diablo. Y ahora vamos a leer la Escritura, vamos a leer en Mateo, capítulo 18, versículo 21 hasta el 35. Y voy a ir rápido. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Habla de la ley del perdón. Mientras lo buscáis os diré, todos desde niños creo que sabemos el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro una de las frases de él dice: perdónanos. ¿Por qué? Porque nosotros Perdónanos como nosotros perdonamos nuestras deudas. ¿os dais cuenta? El Padre Nuestro está dirigido a Dios, te diriges a Dios y dices: perdóname, pero perdóname como yo perdono. Pero ¿y cómo perdonas tú? Ahí está el clic de la cuestión. Vamos a leer, después entramos en la palabra del Señor, ¿vale? Venga. 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Y Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No hay la multiplicación, son 490. Hasta 70 veces 7. A ver, que me he perdido. 23. Sí, no sé, esto sí. Es la escritura. Dice: por lo cual, el reino de los cielos, ahora Jesús se pone y hace una parábola para explicar la pregunta que Pedro le había hecho con relación al perdón. Y esta es la explicación que da Jesús acerca del perdón. Dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Subrayo esta palabra 10.000 talentos porque luego voy a traducirlo a la moneda actual de nuestro país. 10.000 talentos era la deuda de este siervo a su rey. Y este siervo, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle. Esto era una ley, lo voy explicando para luego no tardar tanto. Ordenó venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, o les obligaban a entrar en una especie de empresa en la cual mediante su salario iban pagando la deuda hasta que acabasen con la deuda que tenían. Esto era una ley que había entonces en muchos pueblos y en este caso en Palestina, que es donde estamos hablando, ¿no? Entonces mandó vender a su mujer y a sus hijos para que pagasen la deuda. Después os explico la cantidad que debían. Y ahora dice: entonces aquel siervo, el que debía tanto, dice, postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, o sea, el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Asombroso. Pero saliendo aquel siervo, al cual le había sido perdonado la deuda, son palabras mías, halló a uno de sus consiervos, vio a uno que a su vez le debía a él. ¿Y cuánto le debía? 100 denarios. Subrayo 100 denarios y os diré la cantidad de dinero que es. Le debía los 100 denarios y dice que asiéndolo, o sea, lo agarró del cuello de alguna manera, o de la ropa, y dice que le ahogaba, dice literalmente la palabra, lo agarró del cuello y lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. O sea, lo agarró por el pecho, le dijo, él acababa de ser perdonado de una deuda muy grande, pero lo agarró del pecho diciéndole: págame lo que me debes. Y el otro le decía, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y él no quiso. Y se fue, lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué os parece? Seguimos leyendo. Viendo
sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron al Señor, al rey, lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda tan grande que yo te perdoné porque me rogaste y tuve misericordia, estoy poniendo palabras yo, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Gloria a Dios. He puesto algunas palabras para tratar de que la historia me quedase la parte literal, ¿no? Y ahora solamente digo unos detalles. La deuda de este siervo a su rey, que dice que eran, se parece que ha dicho 60.000 denarios, traducido a los euros, serían 3,6 millones de euros. O sea, más de 3,5 millones de euros. Aproximadamente, posiblemente un poquito más, no he hecho números exactamente redondos, pero 3,6 millones de euros. Vosotros fijaos, ni Bárcenas. Sí que le debía, sí. Toda esta deuda le debía este hombre al rey. Sin embargo, le dijo y le rogó, perdóname, y no dijo perdóname la deuda, sino dijo perdóname que te lo pagaré, con una promesa de que lo iba a pagar. Sin embargo, el rey fue movido a misericordia y dice la Biblia que le perdonó la deuda. Asombroso. Le perdonó una deuda el rey a este hombre de 3,6 millones de euros. Jesús utilizó estas cifras tan grandes porque quería que se notase el fuerte contraste entre las cantidades, entre lo que este hombre debía y a su vez lo que le debían a él, que os lo voy a decir ahora. Habla, me parece que son 100 denarios, pero lo digo en la moneda actual. Lo que le debían a él, calculado a euros, eran 6 euros. Yo también me reiría si estuvierais sentado. Sí. 6 está calculado. 6 euros aproximadamente. Él debía 3,6 millones de euros. Y a él le debían 6 euros. Él pidió perdón y el rey le perdonó a él. Esa deuda tan grande se perdonó. Fijaos que ya el rey había ordenado que se apresara a su mujer y a sus hijos, que era la ley de entonces, y que les pusieran a trabajar hasta que pagasen toda la deuda. Y algunos se morían y no habían conseguido pagar la deuda, que no me extrañaría, No me extrañaría que a lo mejor hubieran estado toda la vida trabajando, él, sus hijos y eso, y que no, a lo mejor no hubieran conseguido pagarlos toda esa cantidad de dinero, o su equivalencia de entonces. Pero aún así, al ver la actitud de él, perdóname, yo no sé de qué manera pediría este hombre para conseguir que el rey perdonase una deuda tan grande. Lo cierto es que Jesús nos dice que se lo perdonó. ¿Vale? Y ahora sale de la presencia del rey. Fíjate, Jesús lo pone como reciente. Acaba de ser perdonado él. Y sale y se encuentra con uno que le debe a él. A él le ha sido perdonado 3,6 billones de euros. Y se encuentra con un pavo que le debe 6 euros. Pero fijaos la actitud de él, que ya lo dije antes, que él dice la Biblia literalmente que lo asió. No sé si lo asió del cuello, de la oreja o de la ropa. Pero la Biblia dice que lo asió, lo agarró. Y dice que le ahogaba. Dice literalmente, lo podéis leer si queréis. Esto estamos utilizando la técnica de observación para los que desean. Le ahogaba diciendo, págame, págame. Y el otro, perdóname, que ya te lo pagaré, que te lo voy a pagar todo, pero dame tiempo. Lo mismo que él hizo ante el rey. ¿Y sabéis lo que hizo? Lo denunció a las autoridades y lo echaron a la cárcel. ¿Qué os parece? Trágica historia, ¿verdad? Pero por el entorno nos cuenta la parábola que había gente, otros consiervos del rey, que lo vieron, entraron donde el rey y se lo contaron. Dice,
¿has visto que tú le perdonaste esa deuda de 3,6 millones de euros? Pues uno le debía a él 6 euros y después de que ha salido de tu presencia, donde tú le has perdonado los 3,6 millones de euros, a uno lo quería matar, se lo quería comer, porque le debía 6 euros. Y no ha parado ahí la cosa, sino que lo ha denunciado a las autoridades y está en la cárcel. Vosotros imaginaos el disgusto de este rey. Es duro, ¿eh? Este fue el ejemplo que Jesús puso con relación al perdón. Y fíjate cómo remata el versículo 35. Lo leemos y así ya entramos en materia, ¿vale? Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Lógicamente, cuando este hombre fue descubierto que había hecho eso con su consiervo, que le denunció, pues el que le había perdonado a él, el rey, le llamó delante de su presencia. Como es lógico, a pedirle cuentas. Y se lo dijo, o sea, vamos a ver, yo te he perdonado a ti toda esta cantidad de dinero que me estabas diciendo que me lo pagabas, pero que es que ni aunque hubieras trabajado toda tu vida tú, tu esposa y tus hijos, no me lo hubierais conseguido pagar. Y os lo he perdonado. Y tú a uno, porque te debes 6 euros, tú le querías ahogar. Vosotros fijaos la conversación, ¿no? Es importante este contraste. Y ahora el rey, lógicamente, le dice, llamó a los verdugos, dice, echarle a la cárcel hasta que pague los 3,6 millones de euros. Esta enseñanza no es mía, es de Jesús. Son palabras de Jesús. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero de alguna manera recobra especial importancia palabras que salen de la misma boca de Jesús. Si os fijáis en mi Biblia y en todas las de estudio, subrayado en rojo, porque son palabras literales de la boca de Jesús. Volvemos al texto de inicio del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y cómo perdonamos nosotros? Os voy a hacer una pregunta. Vosotros, a nivel individual, ¿tú piensas que tu deuda con Dios era grande? ¿De veras lo crees? Yo no sé en cuánto calculas la deuda que tú tenías con el Señor. Y ni siquiera sé lo grande que era, ni lo puedo saber. Pero yo sé lo que le costó a Él. Y por eso me hago una idea de lo que tú le debías, o de lo que yo le debía. Me hago una idea de la deuda por el precio que Él tuvo que pagar. Porque no lo pagaste tú, ni lo pagué yo, lo pagó Él. ¿Sabéis el precio, no? Sí. ¿Cuál fue? La muerte en la cruz. Pagó Dios con su Hijo esa deuda. Tuvo que dar a su Hijo. Tuvo que morir y derramar su sangre para pagar esa deuda que tú tenías. Vaya deuda, ¿eh? Estos son más de 3,6 millones de euros. ¿O no? Sí. Y os voy a decir una cosa. Hay quien conoce el Evangelio, lo acepta, el Evangelio, y se hace benefactor del pago de esta deuda. El que no lo hace está condenado. La enseñanza del Evangelio de nuestras Biblias es que el que viene a Jesús y acepta el pago que le hizo, es cancelada su deuda, por lo tanto es librado de la condenación del infierno, del tormento, y es salvado. Es lo que enseña el Evangelio. Pero aquellos que no han recibido a Cristo, ni han creído que Él ha pagado su deuda, ni lo han aceptado, siguen con la deuda. De ahí que los que rechazan a Cristo están en sus delitos y pecados y están en condenación. Gloria a Dios. Pero volvemos al texto donde hace énfasis Jesús. Los judíos creían tradicionalmente que al prójimo se le podía perdonar 3 veces. Más adelante hubo una corriente filosófica que hablaba de que había que perdonarle 7. Y por eso Pedro se acerca donde Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano? 7. Le pregunta si son 7. Y ahí es donde Jesús le dice, no, 40 veces 7.
perdón, 70 veces 7, que lo multiplicas, yo le he hecho esta multiplicación un montón de veces, porque al final pensaba que era esa multiplicación el resultado, se tiene que perdonar, pero en el significado de la palabra de Dios, ese número no significa un número de veces que tienes que perdonar limitado, significa que es indefinido. Eso es lo que Dios dice. Pero aunque tuviera límite, aunque tuviese límite, fijaos en la oración del Padre Nuestro. Vuelvo a hacer énfasis porque es súper importante. Y es que Jesús mismo, que enseñó el Padre Nuestro, dice que cuando nos dirijamos a Él, lo hagamos de esta forma. Y le digamos a Él, perdóname como yo perdono a mis deudores. Pero ¿y cómo les perdonas tú? Ese es el mensaje de hoy. Porque a veces les perdonas de una forma que no es correcta. A veces, yo le perdono, pero no lo quiero ver. ¿No habéis escuchado eso? Yo le perdono, pero lejos. Pero que no me moleste más. Yo he hablado con una persona que antes se congregaba con nosotros y ahora no se congrega y se siente herida con gente de entre nosotros, se siente herida, piensa que le hemos hecho daño, porque si piensa que se lo habéis hecho vosotros, da igual a que piense que se lo he hecho yo, ¿qué más da quién? El tema es que dice, no, yo no voy ahora a esa iglesia. Entonces, aunque tengas razón que se te ha herido, si dices yo no voy a esa iglesia y te estás retirando de unas personas porque tú dices que te han hecho daño, aunque tengas razón, no estás perdonando. Efectivamente. Y si tú no perdonas, ¿cómo te perdonará Dios a ti? La verdad es que tenemos una filosofía muy a nuestro favor. Voy a utilizar una palabra o un ejemplo muy vulgar, pero utilizamos la ley del embudo. ¿Vale? Lo estrechito para los demás, lo ancho para nosotros. Cuando hablamos del perdón, solo recordamos todas las personas que nos han hecho daño a nosotros. Que te han molestado, que han censurado tu peinado, que han censurado tu ropa, porque aun las más pequeñas cosas que nos molestan, es como que va haciendo aquí una cicatriz. Como antiguamente en el oeste, en los revólveres hacían una muesca por cada uno que mataban. Eso, por lo menos en las películas sale así, ¿no? Pues en nuestro corazón va haciendo una muesca. Esta me censuró por el peinado. Esta me miró mal. En ese aspecto a lo mejor soy yo un poquito peor. Esta vaya ropa que lleva. Así. Y la otra está diciendo a ti, bah, esta se ha levantado con la cara lavada. Al único que le aceptamos las verdades que nos dice es al espejo. Por eso dejamos que se empañe con el vapor de la ducha. Gloria a Dios. Suena a risa, pero la verdad es que si hacemos una lista de las personas que nos han herido, de alguna manera, pues puede haber grados de dolor que nos han hecho, ¿no? Hay personas que no nos gustaría que estuvieran cerca de nosotros ni aun cuando nos entierren. Cuando se muera, que no esté cerca de mí, pues que esté a otra parte del cementerio. Ya. Quiero que me entendáis, es un lenguaje que utilizo para intentar deciros algo, ¿no? Hay otras personas que la separación es diferente, dicen, bueno, vale, yo le perdono, pero no quiero ser su vecino. O no me quiero sentar a la mesa cerca. Quiero decir que tenemos un perdón a nuestra manera, muy como limitado. Pero sin embargo, el perdón de Dios hacia nosotros es incondicional. Amén. Pero el gran problema de lo que trato de predicar en esta mañana es que la Biblia enseña que si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Y al principio diréis, bueno, ¿y qué relación tiene esto con las maquinaciones del diablo, con sus estrategias? Es que una de las armas que los creyentes dan al diablo más grande para que nos dañe es la falta de perdón. Os lo voy a decir de otra forma. Cuando nosotros no perdonamos a alguien,
le estamos dando poder legal al diablo para hacernos daño. Amén. Y os lo voy a demostrar con el texto, que no he terminado todavía. Fijaos, cuando él dice, o cuando le dicen al rey que este hombre ha agarrado al otro del cuello y que no le ha perdonado, que le ha mandado a la cárcel, cuando el rey le llama a su presencia, dice, bueno, ahora dice, cogedle, llama a los verdugos, y los verdugos le echan en la cárcel, al que debía los 3,6 millones de euros. Esta palabra verdugos, que vinieron y se lo llevaron, en otras traducciones de la Biblia lo llama torturadores. He estado durante mucho tiempo, yo no sé si meses o decir años, reflexionando la implicación de esta palabra, de la palabra verdugos. Porque estos verdugos, sí. Estos verdugos eran aquellas personas que recibían la autoridad para ejecutar el juicio del rey. Pero en vez de utilizar la palabra verdugos, utilizamos la de las otras traducciones, torturadores. Torturadores. Gente o seres que te torturan, que te roban la paz. Que te roban la paz. Que minan tu fe. Que arruinan tu familia. Que te roban la vida de Dios. Creo que ya vais captando un poco el mensaje, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros no perdonamos a alguien, estamos dando lugar al diablo. Y antes decía yo que el sacrificio de Jesús en la cruz le ha quitado el poder legal al diablo. Entonces, el diablo, como Dios le ha quitado el poder legal, no puede entrar por la puerta. No puede. No tiene el poder legal para llamar a tu puerta y entrar. Además, no le vas a abrir. Pero cuando no perdonas, tú le estás abriendo la puerta. O dejas la ventana abierta. Y como él, como es ladrón y salteador, entra. Porque la Biblia dice que él está como león rugiente alrededor, mirando o buscando a quien devorar. Él hace su trabajo. ¿Qué pasa? Que muchas veces te falta la paz. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestra vida es como un yo-yo. ¿Sabéis lo que quiere decir con un yo-yo, no? Pues esa cosita redondita que haces así, sube, baja, Qué chulo, ¿verdad? A mí no me ha salido nunca muy bien. Se nota que es un juego de chicas, ¿no? Nuestras vidas muchas veces es como un yo-yo. Tan pronto estás con un ánimo, con un gozo, con una alegría, con una fuerza anímica que quieres saltar, brincar y tal, como vienes, que andas peor que yo. Que si mira que ando mal. Así con la cabeza para abajo. A mí que ni me saluden. No, es que pobre de que te salude. Y nosotros, sin darnos cuenta, me hubiera gustado que ciertas personas hubieran estado escuchando también esa palabra aquí. Porque incluso la Biblia dice, fijaos si el proceso del perdón es grave, que quien no perdona, a la larga, Dios te avisa, te da un tiempo. Pero si no perdonas, al final puede brotar una raíz de amargura en tu interior. Y esto es terrible. Una raíz de amargura te lleva a la depresión, te puede llevar al suicidio. Pero el problema no es eso, el problema es que con tu boquita, cuando hay una raíz de amargura, vas hablando a la gente y como estás en contra de todo el mundo, porque no tienes paz, porque el diablo te está amargando la existencia y te está amargando la vida y te está robando la vida de Dios, estás contaminando a todo aquel que se te aproxima. Os parecerá fuerte, pero estoy diciendo lo que la Biblia dice. No estoy inventando absolutamente nada. Así es como el diablo opera. Y el problema es que parte, no digo que sea siempre en todos los casos, pero la inestabilidad que muchas personas tienen en sus vidas cristianas es por falta de perdón. Hace años escuché a un hombre de Dios, curiosidad, algunos habréis escuchado hablar de él, un hombre que se llama Dante Gebel, que a mí la verdad que sus prédicas me traen mucha bendición. Y él cuenta que su esposa una vez hizo un ejercicio. El ejercicio es
que de alguna manera se sintió inspirada y dijo, voy a hacer una lista de las personas aquellas que no he perdonado, o que debo perdonar. Y dice él, cuenta él, Dante Gebel, que se sintió cuando vio que estaba haciendo esto, su mujer, pero hombre, ¿qué estás haciendo? Si llevamos muchos años en el Evangelio, si somos pastores de la iglesia. Y como que le recriminaba a la esposa hacer esta lista. Pero se le ocurrió una brillante idea. Y la idea brillante fue que cogió una hoja, como su mujer hizo, porque su mujer le hizo, dice, mira, coge una lista, un bolígrafo, y empiezas a anotar nombres. Pero ¿cómo? Si yo soy cristiano, soy pastor. Y le dijo, no, coge un bolígrafo y haz una lista. Cogió el papel, el bolígrafo, pensando que la lista se iba a quedar en blanco, se iba a quedar vacía. Y empezó. Esta por esto, este por esto otro. Cuando terminó de hacer aquella lista, tenía una lista con bastantes nombres. Con bastantes nombres. Y nosotros lo vamos a hacer también. Porque a veces creyendo haber perdonado, realmente no hemos perdonado. ¿Sabéis por qué? Pues que porque hay gente que no merece que le perdones. ¿Vale? Es que hay gente que no merece que le perdones. Merece pudrirse en el infierno. Sí, como suena. Es lo que merece. Pero es que Jesús no te dice que perdones a los que lo merezcan. Ni te dice que porque tú le perdones va a ir al cielo. Jesús lo que dice, o Dios lo que dice es, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Es así o no es así, hermanas? ¿Vale? Entonces, ¿te ha hecho daño? Si el hecho de que tú le perdones no significa que su delito quede exento. Solo que se lo estás entregando a Dios. Pero el problema es que mientras no le perdones, él está haciendo su vida, o ella está haciendo su vida tan campante, y el daño y la obra del diablo no está en él, está en tu corazón. Porque la herida se te quedó ahí. Y mientras tú no deseches eso de ahí, el diablo tiene un poder legal contra ti. Los torturadores, los verdugos, te van a estar una y otra vez robando, y no vas a tener una vida cristiana con una estabilidad permanente. Vas a tener unos altibajos terribles. No vas a tener una vida constante en la fe, porque tú mismo o tú misma le estás dando poder al diablo. Entonces, la única forma que podemos purificar, sanar nuestro corazón, es perdonar. Y de esa manera impediremos que el diablo obre. Yo no te digo, voy a suponer que yo te he hecho daño, ¿vale? Para que darle más forma al tema. Vamos a suponer que yo te he hecho un daño muy grande, ¿vale? Yo no te digo que yo merezca tu perdón. Yo no te digo que, Gemma, yo no te digo que merezca que tú me perdones. A lo mejor te he hecho un daño tan grande que merecería, pues, lo que hizo este rey. Que me cogiera Dios y me diera una patada en las posaderas, en el trasero, y me echara para afuera. Pero el tema es que a Dios, a ti, ni te pregunta si yo lo que merezco deje de merecer. El problema es que Dios, el tema no es conmigo, es contigo. Que al yo haberte hecho daño a ti, se te ha quedado ahí esa herida. Y esa herida, hay otro ser que se llama diablo, que va a utilizar esa herida para, de vez en cuando, y es su especialidad, llega y mete el dedo en la herida. Sí. Si este es el que te la jugó, Claro. es que no te das cuenta que siempre ha estado detrás de ti. Así es como trabaja el diablo. Te las va recordando y te las va sumando. Y tienes una lista, contabilizas en tu lista de las personas que te dañaron alguna vez. No vamos a hablar de una lista de gente que tú no has perdonado. Vamos a hacer una lista más moderada. Vamos a hacer una lista de la gente que te ha hecho daño. ¿Vale? ¿Qué os parece? Venga, vamos, ayudadme. Ven, Cora, coge mi cartera. Mirad, si la queréis dejar en blanco, es vuestro problema. Es un ejercicio que tenéis que hacer espiritual. Con esos folios en blanco, parte cada folio doblándolos en 4 trozos. Si la queréis hacer a lista,
la hacéis. Si no queréis hacerla, es algo que tenéis que tratar con Dios. Y esta palabra la vais a tener que atender sí o sí, si queréis ser cristianos y amáis a Dios. Yo te invito a que hagas una lista de las personas, no digo las palabras, las personas que no has perdonado. No es esa la lista, que lo dije mal antes, ¿vale? Haz una lista de las personas que te han hecho daño. Primero, si quieres, empiezas por los más cercanos o los más lejanos, da igual, pero pon nombres ahí, ¿eh? Porque no me digas a mí que nadie nunca te ha hecho daño. Pero si ya le hemos perdonado. No importa, tú haz la lista. Después de que hagas la lista, reflexiona oye, si tú le has perdonado, eso será una bendición para ti, un triunfo. Pero tenemos que hacer la lista y luego pensar en cada uno de los nombres delante del Señor y pensar, Antonio, te habré perdonado, Señor. Lo hablas tú entre tú y el Señor. Es que a mí no me tienes que contar nada, ¿eh? Yo no voy a pedir que me deis explicaciones a mí. No me malinterpretéis, ¿eh? Yo no os voy a pedir explicaciones. Se las vais a dar a Dios. Después vosotros cogéis la lista y decís, Antonio, Señor, ¿le habré perdonado? Sí, pero sigo contando a la gente lo que me hizo. Ah, ¿de veras? ¿Y le has perdonado? Vale, seguro que sí le has perdonado. Luego vas más abajo, en la lista que tú vas a hacer, y lees otro nombre. Juanito. Uy, a este sí le perdoné. Sí, a este le perdoné. Pero te enteras que ha fracasado. Su negocio se ha ido a la quiebra. No, si el Señor paga. Te alegras, ¿no? Yo creo que os estoy dando muchas pistas para que entendáis. Porque, claro, si lo hacemos todo así superficialmente, pero Dios no quiere superficialidades. Amén. Y a mí me engañaréis, pero Dios no. Amén. Y vamos más adelante. Ay, otro nombre. Voy a intentar elegir nombres que no estén en la iglesia. Ricardo. No, voy a poner el nombre de una mujer. A ver, ¿qué nombre se me ocurre? Bueno, venga, Cristina. Creo que no habrá ninguna. Cristina. Es una hermanita que viene al culto, pero que no se la ve muy firme. Y al cabo de unos meses, o está viviendo con otro hombre, sin casarse, o ha dejado de venir a la iglesia. Y a veces, ya lo veía yo venir. Esta sabía yo que iba a acabar así. ¿Qué pasa? Que estamos orando por que ocurriera. ¿Os dais cuenta? Que a veces sin querer permitimos que algo de maldad por naturaleza se meta ahí. No creáis que estoy haciendo ninguna cosa rara. Esto es una cosa tan natural como el comer. Cada uno su lista. Lo podéis hacer ahora, lo podéis hacer en casa. Una vez, escuchad por favor. Si vosotros, si lo vais a hacer o no, lo vais a decidir vosotros. El que no lo quiera hacer, no lo haga. ¿Vale? Posiblemente algunos sois tan perfectos que no es necesario que hagáis la lista. Pero si Jesús hiciera esta lista, os tendría que poner a los que le azotaron en el patio, los latigazos, tendría que poner a los que clavaron sus manos, los nombres los tendría que poner ahí, tendría que poner a los que levantaron la cruz para arriba, a los soldados que le custodiaban, tendría que poner a los que se pusieron a la puerta de la tumba para que asegurarse de que no iba a salir, y tenía que poner a unos que los autoridades de entonces, juntamente con los del templo, unos soldados que les pagaron para que dijeran que posiblemente sus discípulos habían venido de noche y habían robado el cadáver. ¿No sabíais eso? Que las autoridades romanas, juntamente con los judíos, pagaron unos soldados para que mintieran diciendo que sus discípulos habían venido de noche y habían robado el cadáver. Esto lo hacían para intentar negar la existencia, o sea, la resurrección de Jesús. Pues si Jesús la haría, tendría esa lista
no de personas que no perdonó, de personas que le han hecho daño. Ya tenéis unas cuantas. Si no te salen 20, no lo has hecho muy sanamente. A lo largo de los años de tu vida, si no hay 20 personas que faltan el papel, ¿Qué hay más? Si quieres llenar más. oye, si no os llegan, los nombres no os llegan con un solo papel, por los dos lados, hay más, ¿eh? No importa. Si la persona que te hizo daño falleció, si una persona que te hizo daño se murió y aún no le has perdonado, escuchar, que es muy importante. Y me alegro que lo haya dicho, aunque lo haya dicho en plan de broma, me alegro. Si alguien que murió te hizo daño y no está para pedirle perdón a él, pero te hizo daño y te dejó una vida tan grande que dices tú, enterrado está y bien enterrado está. Que no salga. Aún a esa persona la tienes que perdonar. No puedes ir donde él, por supuesto, a pedirle perdón, pero sí puedes pedirle a Dios y decirle, Señor, yo a esta persona lo perdono. Y es muy importante, a la hora de perdonar, es importante porque, como estoy diciendo, cuando no perdonas, el diablo tiene un poder legal para hacerte daño, como algo para destruirte, manipularte. Entonces es importante que tú con tus palabras, con tu voz, declares, digas el nombre de la persona y digas a Cristina, Señor, me hizo esto y esto y esto. Es bueno a veces hasta los detalles de lo que te hizo, que tú recuerdes el daño que te hizo, se lo digas al Señor y le digas a esta persona, Cristina, me menospreció, me arrinconó, Señor, y me hizo mucho daño. O yo qué sé, en el colegio esta profesora me maltrataba, me hizo mucho daño. Y aún cuando la recuerdo a esta persona me hace sentir un poco mal. Y es bueno que digas qué es lo que te hizo y le digas al Señor, Señor, la perdono. Si la persona vive, lo lógico sería pedir perdón a la persona. Si tú le has hecho daño a ella, o decir que la perdonas. Pero por lo menos, tú con Dios, confesarle a Dios eso. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que Dios lo saque de tu corazón. Y para que en tu corazón el diablo no tenga ninguna autoridad. Si supierais lo importante que es esto, estoy seguro que lo haríais, pero tenéis la opción. Bueno, entonces hacéis la lista de las personas que os han hecho daño, luego reflexionáis en cada una de ellas, delante del Señor a solas, y miráis a ver si la habéis perdonado o no la habéis perdonado. ¿Vale? Voy a terminar leyendo el texto último de Jesús. El mío no. Yo lo hice. Si yo no hubiera hecho este ejercicio, no hubiera presentado a la iglesia que lo hicierais. Yo ya lo hice. Y pensaba que no iba a poner a nadie. Pero curiosamente, al hacerlo de la manera que yo os he dicho, poner personas que te han hecho daño, te salen unas cuantas personas siempre. O sea, no falla. Te sale. No sé si tardan 20, pero te sale una lista 10 o más de personas que te han hecho daño. Si hicieras otra lista de los que has hecho daño tú, a lo mejor era más larga. No te olvides. Es importante. Pero te sale una lista. Y de los que has puesto la lista, los has puesto pensando que tú ya les has perdonado. Pero cuando te pones delante de Dios y dices, mira, yo cuando empecé, después de que estuve un tiempo apartado del Señor, cuando empecé a ir a la iglesia, pues había tenido algunas palabras con ciertas personas de aquí de Aranda y sinceramente, a pesar de que yo oraba, iba a la iglesia, asistía, participaba en la Santa Cena, pero sinceramente no me agradaba nada estar a su lado. Pero nada, Creedme que esto es un síntoma, solo ese síntoma de que no quieras sentarte al lado de una persona, es un síntoma de que tienes que orar a Dios. Os estoy dando una vacuna con la palabra de Dios que puede llegar a sanar vuestro corazón. Y los que vais a recibir el beneficio sois vosotros. Y la paz de Dios y la restauración de Dios en vuestra vida. Por lo tanto,
Yo sé que os estoy mandando deberes para casa, pero haz la lista, por favor. Si amas a Dios, haz la lista. Y luego después delante del Señor reflexiona sobre cada persona y procura que verdaderamente hayas perdonado a todos ellos. Cuando hayas perdonado a todos ellos, después haces lo siguiente. Dices, Dios mío, he sacado de mi corazón todo esto que había y ahora quiero que el diablo no tenga ningún poder legal contra mí. En el nombre de Jesús. Porque mi Cristo, mi Jesús, pagó mis deudas con su vida y su sangre en la cruz del Calvario. Entonces estás cerrando la puerta al diablo y tu vida espiritualmente seguro que cambiará. A no ser que lo empieces al otro día a odiar a otro, por supuesto. Pero seguro que cambiará. Hasta aquí, hermanos, esto es lo que sentía hoy de compartir con todos vosotros. Y estoy segurísimo, porque es tan palabra de Dios, que si lo ponéis en práctica, os va a hacer mucho bien. Que Dios os lo diga. Bueno, pues es verdad lo que ha dicho Santi, que es lo que más me ha llamado también la atención, que si estamos buscando si la persona que vamos a perdonar se lo merece o no se lo merece, en realidad siempre vamos a encontrar una justificación, porque nosotros mismos el que la estamos dando, ¿no? Nos estamos justificando, pues no se lo merece y siempre vamos a creer que nuestra idea es la que prevalezca, ¿no? Entonces siempre le vamos a pensar que no se lo merece. Entonces realmente debemos hacerlo por Dios. Yo lo de la lista ya lo he hecho hace tiempo. Es curioso porque a veces me pasaba que iba por la calle y decía, uy, a este se me ha olvidado de la lista. Era buenísimo eso, de verdad que me pasó más de una vez. Y luego hablar con Dios y decir, pero le he perdonado. Y es curioso que hace bien. Y cuando no puedas, porque hay veces que hay ahí algo fuerte que ya se ha creado, que no puedes, entonces hay que orar con fuerza a Dios para que nos ayude a perdonar a esa persona y pedirle a Dios que nos libere de esa atadura y de esa falta de perdón, porque a veces que uno quiere pero hay algo ahí más fuerte que no puede, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios esa fuerza y esa fortaleza. Y entonces, bueno, pues no quiero entretenernos más, la palabra de hoy ha sido de bendición. Dios sabe cuándo habla y cuál es el momento justo para la persona. Y bueno, yo creo que es una palabra que todos fallamos en ella. Entonces que todos nos la podemos aplicar y hacer nuestra. Porque a veces venimos a la iglesia, no, que hoy ha hablado para mí, no, que ha hablado para mí. Pero hoy sí que es verdad que no hay duda de que ha hablado para todos. Amén. Amén. Pues con eso, que Dios os bendiga. El viernes ya viene el pastor. El martes tenemos la reunión de oración. Que sabéis que los martes nos reunimos a las 8 para orar por el pueblo, por la iglesia, por todas las necesidades que tenemos y que tiene el reino, ¿no? Fundamentalmente, no las nuestras, sino el reino de los cielos, que se establezca aquí en la tierra, que es por una de las cosas que debemos de orar, que el reino de los cielos venga aquí a la tierra, ahora, no un día lejano veremos a Dios, no, ahora le queremos aquí en la tierra. Y con eso, pues ya sabemos que el sábado, también como viene el pastor, ya tenemos otra vez los estudios del SEAN, que se me ha olvidado hasta la hora, oye, que pronto nos olvidamos, a las 11:30, a las 12, por eso yo tenía la duda, si era a las 11:30, fijaros que en una semana que no lo hemos hecho o en 2, ya se nos olvida la hora. Tremendo. A las 12 es, y estudiamos el SEAN. Quien no lo esté haciendo puede venir a escuchar, porque se aprende mucho. La verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo con el SEAN, me está encantando. Y no es necesario la persona que eso. Y luego están los otros estudios que hacemos en mi casa con las niñas con Karen y Cora. Y ya son ellas mozas, ya está bien de llamarlas las niñas de Santi. Karen y Cora y mi madre también, Teresa. Así que quien se quiera apuntar, que lo diga. Bienvenida. Y nada, me dejas tu teléfono para hablar en otra ocasión, ¿vale? Y para que cuando venga Pedro te puedas quedar con él y hablar un poquito de lo que te interesa, ¿vale? Pues bienvenidos a todos y venga, vamos a casa con la paz que Dios deja en nuestros corazones. Bueno, ahora ¿quién ha pasado la ofrenda, Katie, para que la cuentes conmigo, ¿vale? El cartucho.